Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a dar inicio con la sesión de parábolas. Una parábola tiene ecuación ax al cuadrado más bx más c. Hacemos la aclaración muy importante de que, por definición, el coeficiente a no puede ser cero. Si este coeficiente es cero, ya no sería cuadrático, quedaría lineal, quedaría bx más c. Hay dos enfoques con los que uno puede abordar parábolas. Uno es haciendo transformaciones, como se aborda en el libro, y el otro enfoque es aplicando fórmulas, algunas fórmulas un poco más analíticas. En esta sesión quisiera trabajar de las dos maneras, porque a veces algunos problemas salen más fácil con el enfoque 1 y a veces otros problemas salen más fácil con el enfoque 2. Entonces vamos a abordar ambas situaciones. Voy a escribir acá enfoque 1 y yo lo voy a llamar aplicando transformaciones. Voy a escribir aquí enfoque 1, que es usando transformaciones, modificaciones, si lo quisiéramos llamar, haciéndole a la parábola básica algunos cambios. Entonces, el primer concepto que yo quiero que tengamos claro es el concepto de parábola básica. La parábola básica es la que nos va a permitir trabajar todo lo que vamos a hacer hoy. La parábola básica tiene ecuación y igual x a la 2. Es esa parábola que tenemos ahí graficada. Entonces, cuando yo me refiero a parábola básica, estamos hablando de la ecuación y igual a x a la 2, que se grafica de esa forma. Entonces, tengamos eso presente porque va a ser muy importante en lo que vamos a hacer ahora. Cuando hablamos de parábola básica, es una parábola que tiene varias características. Por ejemplo, es una parábola que es cóncava hacia arriba, es decir, tiene esa forma, como una U. Tiene la característica también de que los valores de y son elevados al cuadrado. Si yo hiciera una tabla de valores, por ejemplo, una tabla x, y, siendo y x al cuadrado, es importante entender esto por una cuestión conceptual. Si yo en la x pongo un 0, 0 al cuadrado da 0, 0 elevado a la 2 da 0. Si en lugar de la x pongo un 1, 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4 y así sucesivamente. 3 al cuadrado da 9. Y esos pares ordenados usted los puede ver en esa gráfica que está ahí. Por ejemplo, 0,0 es este que voy a pintar de amarillo aquí. Es el origen, es el punto llamado origen. 1,1 lo voy a pintar de amarillo también. 2,4 lo voy a marcar de amarillo ahí arriba y así sucesivamente. Entonces, cuando usted hace infinitos, millones, miles de puntos, así como en esta tabla, nos damos cuenta que la forma que tiene esa parábola es esa que está ahí. Entonces, ahí, eso es lo que quiero primero indicar, ¿verdad? Que vamos a tener una parábola que tiene esa forma. Por ahora, entonces tenemos que saber que la parábola básica tiene esa estructura. Bueno, a partir de aquí, empezamos a hacerle transformaciones a la parábola básica. Y eso es lo que vamos a empezar discutiendo hoy, ¿verdad? ¿Qué tipos de transformaciones se le pueden hacer a esta parábola? Entonces, por ejemplo, si yo escribo, voy a ir escribiendo aquí a la derecha la que está dibujada ahí, y vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la parábola de ecuación y igual x a la 2 más 3, lo que estamos haciendo a la parábola básica es sumándole 3 unidades. Es decir, si yo hiciera un dibujo, la parábola básica es la que tengo ahí en negro, entonces la parábola x a la 2 más 3 es una parábola que tiene la misma forma que la básica, solo que se subió 3 unidades. Ahí el dibujo no me está quedando tan bien, pero la forma sí es la misma. Entonces, el efecto que hace sumar un 3 a una parábola es subir las imágenes 3 unidades. Entonces, un más 3 lo que hace es que sube 3 unidades. Si en lugar de más 3 tenemos menos 3, entonces va a pasar lo contrario, que es que la parábola baja 3 unidades. Entonces el dibujo ya no queda así, sino que es la misma parábola, solo que
desplazada 3 unidades para abajo. Entonces nos va a quedar de esta manera. Entonces, esta de naranja es x a la 2 menos 3 y la de verde es y igual x a la 2 más 3. Entonces, ahí en el libro se le dan nombres a cada una de esas transformaciones y se hace algo más simbólico que ahorita voy a resumir, pero por ahora, digamos, la estructura o la idea es esa, ¿verdad? Sumar un más 3 es subir 3, lo mismo si es sumar un más 5 o restar un 5, se baja 5. Entonces, es la misma de x a la 2, solo que trasladada. Eso lo llamamos las traslaciones hacia abajo o hacia arriba. Entonces, es importante entender geométricamente qué significa cada cosa, ¿verdad? Sumar 3 significa que sube y restar 3 a la y significa que la gráfica baja. Ahora, también podemos mover, trasladar la parábola básica sobre el eje X, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, eso es muy importante y aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces cometemos errores por seguir la misma idea de antes. Vean, pasa lo siguiente. Si yo dibujo una parábola como esta que estoy dibujando, vea que la básica, la de negro, la moví, por poner un ejemplo aquí, 3 unidades. El movimiento se hizo hacia la derecha, es decir, empezamos en el origen y la movimos hacia la derecha. Bueno, esta parábola va a tener ecuación, que es la que estoy escribiendo aquí. La ecuación es más bien restarle 3, pero a la x. Muy importante, porque este es uno de los errores comunes. Miren, cuando el movimiento es horizontal, si el número está en 3, en la fórmula se escribe menos 3. Esto es por un tema de que 3 es el número que hace 0 la y. Piénselo así. Tome ese número 3 y evalúelo en la fórmula. Ahí le queda 3 menos 3, 0. Entonces, este punto se llama 3,0. Por eso es que cuando el cambio se hace en la X, los signos son contrarios. Y este es un error muy común porque uno se da cuenta que la gente piensa que es X más 3 porque ve el 3 positivo, pero no. Cuando el movimiento es horizontal, los signos son contrarios, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ya ustedes podrían entender cómo se va a llamar esta que estoy dibujando acá. Si yo la desplazo más bien hacia la izquierda, esta va a tener una fórmula que es y igual x más 3, me moví hacia la izquierda, al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, es como nosotros empezamos a graficar y empezamos a hacerle cambios a la parábola básica. Vuelvo a decir lo mismo del signo. Si el movimiento es hacia la izquierda, cae en menos 3 y en la ecuación se ve reflejado un más 3. Cuando el movimiento es horizontal, esto cambia, ¿verdad? Eso es importantísimo porque nos va a permitir interpretar bien otros movimientos. Ahora, nuevamente, si usted toma ese número menos 3 y lo evalúa en la ecuación, la y le da 0. La y le da 0 y eso hace que el punto sea menos 3,0. Alguien levanta la mano, ahorita le damos el espacio, voy a cerrar esta idea. Bueno, y la otra transformación que quiero destacar ahorita es la opuesta de la parábola básica, porque eso es importante para efectos de las reflexiones. Entonces, hay una transformación que lo que hace es graficar, por ejemplo, y igual menos x al cuadrado. Yo a esta incluso yo le llamo la opuesta de la parábola básica. Es la misma fórmula, solo que opuesta. Entonces, la gráfica lo que hace es que le hace lo opuesto a todas las y y por lo tanto, el dibujo de la opuesta básica se vería de la siguiente manera. Quedaría algo así. Entonces, esto se llama menos x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos 5 transformaciones que le hacemos a la parábola básica, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y la opuesta. ¿Okay? Entonces, hasta ahí digamos que es lo más esencial para los ejemplos que vamos a ir desarrollando pronto. ¿Alguien había levantado la mano? No lo ubico ahora.
Creo que ya la bajó. Bueno, entonces hasta ahí, escríbeme algo ahí en el chat, cómo va el asunto, si voy muy lento, muy despacio, muy rápido. Ahora, este tipo o estas 5 transformaciones se pueden combinar y eso es lo que hace interesante y bonito el ejercicio, porque usted puede hacer una transformación que sea hacia la izquierda y hacia arriba. O podría ser hacia la derecha y hacia abajo. Ese tipo de cosas se pueden hacer y es parte de los ejemplos que ya casi vamos a desarrollar. Bueno, entonces, a modo de, voy a poner aquí ejemplo, aquí abajo, un ejemplo. Y pasa lo siguiente. Si yo escribo, por ejemplo, x más 2, todo al cuadrado, menos 5, ahí tenemos 2 transformaciones de una vez. Una de las transformaciones es el movimiento arriba hacia abajo, que eso lo define este menos 5. Entonces recordamos, ¿verdad? Un menos 5 lo que hace es que la baja 5 unidades y una suma dentro del paréntesis, entonces la mueve hacia la izquierda, porque aquí es el signo contrario. Entonces vamos a tomar la básica y la vamos a mover 2 unidades para la izquierda y 5 unidades para abajo. Entonces así nos quedaría el dibujo. Voy a hacerlo aquí a la derecha, repasando que la básica es esta, ¿verdad? Esta es la que estamos desplazando, ¿verdad? Esta es la básica. Entonces, el dibujo de esta, que estoy dibujando acá, quedaría de la siguiente manera. 2 para la izquierda, es decir, 1 y 2, o sea, se va a mover aquí, pero también va a bajar 5. Entonces vamos a bajar los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no estoy dibujando escala porque en realidad estamos dibujando a mano alzada, entonces no hay ningún problema con eso. Y a partir de ahí, entonces, ya dibujamos la parábola. Entonces ahí podemos hacer cálculos más precisos con los cortes, pero lo que estoy explicando ahorita es en realidad la estructura que tenemos. Y así sería el dibujo. Vea que movimos la básica 2 izquierda, 5 para abajo. ¿Sí? Entonces así lo tendríamos. 2 izquierda, 5 para abajo. Entonces, a partir de aquí, yo quiero rescatar varias propiedades que cumplen las parábolas. Toda parábola cumple varias cosas, muchas cosas, propiedades que ahorita vamos a comentar. Es muy importante entender cómo es que se hacen estas traslaciones, ¿verdad? Cuándo es a la izquierda, cuándo es hacia arriba, ese tipo de cosas, porque eso hace que se entienda mejor las propiedades que se van a estudiar. Y además esto se va a aplicar a otro tipo de funciones, a las trigonométricas, incluso a las lineales. Estas ideas pueden aplicar. Entonces, vamos a discutir aquí lo que vamos a llamar características. Esta función, o la función, perdón, esta parábola cumple varias características que vamos a estudiarlas. Voy a anexar aquí una imagen donde precisamente están esas características y vamos a ver si las tenemos por acá. No las tenemos por acá, pero bueno, vamos a escribirlas. Bueno, la primera característica que vamos a tener acá es lo que llamamos el vértice. El vértice corresponde a este punto que estoy pintando de amarillo. Es el punto, digámoslo así, origen. En este caso sería el punto mínimo de la gráfica porque es el punto que está más abajo, entonces ese punto se llama vértice. Y cuando nos digan cuál es el vértice de una parábola, lo que debemos responder es un par ordenado, un par x, y, que en este ejemplo el par ordenado es menos 2 en x y menos 5 en y. Entonces ese sería el vértice.
Segunda característica que estudiamos aquí, bueno, algo que se llama rango, el rango de la parábola. En el contexto de las funciones, ustedes van a ver luego que eso se llama ámbito. Entonces, ámbito o rango realmente es lo mismo. En este contexto lo vamos a llamar rango. ¿Qué es el rango? Bueno, el rango es, en palabras sencillas, todos los valores que pueda tomar la parábola sobre el eje Y. Entonces yo voy a pintarlo de este color y voy a decir que los valores que puede tomar la parábola en el eje Y son esos que estoy pintando aquí. El rango siempre lo vamos a leer en el eje Y. Entonces, en este ejemplo, el rango va a empezar en menos 5, que es el valor más bajo en y va a ir hasta más infinito, porque la parábola es infinita por las flechas que están ahí. Entonces, el rango es de menos 5 hasta más infinito. La otra característica que estudiamos acá es lo que llamamos eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que divide la parábola, por decirlo de alguna forma, en dos partes iguales, hablando un poco no tan formal, pero lo que quiere decir esto es que si uno dibuja el eje de simetría, este que voy a dibujar de verde, aquí estoy dibujando a mano alzada, entonces de pronto no queda tan simétrico, pero se vale porque estamos dibujando a mano alzada, como les decía. Bueno, el eje de simetría es una recta vertical donde se hace como un espejo en el sentido que una parte se refleja, lo que usted refleja a la izquierda lo hace a la derecha. Y siempre sucede que el eje de simetría pasa por el vértice. Esa sí es una característica importante. El eje de simetría siempre tiene que ver con el vértice. Incluso hay una fórmula que ahora vamos a poner ahí, pero siempre va a ser la x del vértice. En este caso es x igual a menos 2. Eso va a ser lo que llamamos el eje de simetría. Y algo muy importante son los cortes. El corte con x o los cortes y el corte con y. Entonces voy a escribir aquí lo que vamos a entender como el corte con y. El corte con y en realidad es un par ordenado también, es un par ordenado que tiene la forma, vamos a escribirlo aquí. Todos los cortes con y tienen la forma 0, 0, b, o pongámosle 0, k para no confundir con el b de la fórmula. Pongámosle 0, k. ¿Qué significa eso? Bueno, que si usted quiere sacar el corte con y, realmente lo único que vamos a hacer es cambiar la x por un 0. Entonces, en la x vamos a poner un 0, hacemos los cálculos y lo que nos dé es el corte con y. El valor que obtengamos es el corte con y. Entonces, vamos a sustituir. Usted se va a la fórmula, ya no escribe x, sino que escribe 0. Entonces sería 0 más 2 todo el cuadrado. Y a esto le quita 5 según la fórmula que está allá arriba. Hace estas operaciones, aquí 2 a la 2 da 4 y a 4 le quita 5, ¿verdad? 0 más 2 da 2. Entonces esto da menos 1. Entonces si nos preguntan, bueno, ¿cuál es el corte con el eje y? Bueno, corte con el eje y es 0, menos 1. En nuestra escala no pareciera que quedó ahí, ¿verdad? Estamos haciendo una escala muy a mano alzada. Entonces, en realidad aquí va el número menos 1. Pues, digamos que hicimos la escala de medio y medio. La otra característica, que es muy importante también, son los cortes con X. Entonces voy a escribir aquí abajo, corte con X. Me dicen, o me escribieron ahí que se escribía cortado. Creo que ya mejoró, ¿verdad? Ya ajusté mejor aquí. Creo que ya ahora sí está más estable. Bueno, si no me dicen. El corte con X, los cortes con X tienen la forma, podemos poner aquí, pongámosle aquí K, 0. Entonces, ¿qué hacemos para buscar los cortes con X? Bueno, evaluamos. En la X sustituimos un K y en la Y ponemos un 0. Entonces podemos hacerlo de esa manera, es decir, igualamos a 0 en palabras más sencillas. Voy a hacer los cortes aquí a la derecha por un tema de espacio.
Entonces, si queremos averiguar los cortes con X, en la Y escribimos un 0. Entonces escribo en la fórmula, cambio la Y por un 0 y más bien se trata de despejar X. Entonces sacar los cortes con X, al final de cuentas se resume en un despeje, en despejar X. ¿Cómo despejamos X? Bueno, sumo 5 a ambos lados, entonces me queda 5 igual a X más 2 al cuadrado. A alguna gente le gusta más tener las variables a la izquierda, entonces solamente voy a escribirlo al revés, aplicando la propiedad de la igualdad. Cuando resolvemos algo elevado al cuadrado hay que sacar raíz cuadrada. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados, que es lo que se trabaja. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hacemos raíz cuadrada a ambos lados vamos a tener que considerar dos soluciones, la positiva y la negativa. Voy a explicar eso. Hay dos números que al elevar al cuadrado da 5. Raíz de 5 al cuadrado da 5 y menos raíz de 5 al cuadrado también da 5. Entonces por eso vamos a considerar las dos soluciones, más y menos 5. Sí, el ámbito se puede sacar con una fórmula, efectivamente, ¿verdad? Ese es el enfoque 2, ¿verdad? Que yo les había comentado. Ahora hacemos este mismo ejemplo con el enfoque 2 para que ustedes vean cómo se hace. Bueno, entonces de aquí despejamos, ahí podemos quitar paréntesis tranquilamente, entonces nos queda menos 2, restando 2 a ambos lados, más menos raíz de 5. Cuando hablamos de más menos, les recuerdo que cuando hablamos de más menos, estamos hablando de que hay dos soluciones, ¿verdad? Una con el más y otra con el menos. Entonces venimos a los cortes y vamos a responder, bueno, un corte es menos 2 más raíz de 5,0 y el otro corte es menos 2 menos raíz de 5. Este es un ejemplo de una parábola que tiene dos cortes. Entonces, ustedes van a ver ahí que en las preguntas del examen, bueno, no se pregunta todo eso, pero a veces viene la parábola y le dicen, deme el rango, o deme el corte con Y, o cuántos cortes con X tiene. Ese tipo de preguntas están muy asociadas con las características, por eso es que las estoy poniendo aquí para que ustedes las enumeren y entiendan cómo es que se saca. Bueno, voy a hacer otro ejemplo, más que todo para graficar. Voy a mover esto para arriba. Otro ejemplo, digamos, si tenemos, por ejemplo, algo así como esto. Y igual opuesto de X más 2 al cuadrado. Bueno, algo así. En este ejemplo, podemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿verdad? Primero, que la parábola básica se movió 2 unidades para la izquierda. Alguien me escribe, me pregunta, ¿el ámbito siempre va cerrado? Correcto, siempre va cerrado, efectivamente. En este contexto lo vamos a llamar rango, entonces no va a encontrar ámbito en el examen porque ese término se deja para funciones. Pero sí, vamos a llamarlo rango para que no se les olvide que así es como se llama en este contexto. Bueno, se mueve 2 para la izquierda, entonces vamos a estar aquí en menos 2, entonces mucho cuidado con esto, porque vean que hay un menos aquí, hay un menos de opuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esta parábola más bien va a tener esta forma, va a tener la forma hacia abajo. Que por cierto, esta es una concavidad y es cóncava hacia abajo. La que teníamos arriba es cóncava hacia arriba. Bueno, entonces ahí está dibujada y realmente bajo este enfoque de transformaciones no necesitamos fórmulas, simplemente se hace el dibujo y a partir del dibujo lee todas las propiedades. Entonces podemos ver aquí nuevamente el vértice. Voy a escribir esto un poco rápido aquí. El vértice es menos 2,0. Después tenemos lo que llamamos eje de simetría.
¿Cuál es el eje de simetría? Bueno, es la recta vertical que dice ahí punteada de naranja, y es una recta que siempre pasa por la coordenada x del vértice. En este ejemplo se llama x igual a menos 2. Después tenemos el rango. Recuerdo la definición, el rango es todos los valores que puede tomar la parábola en el eje Y. Voy a pintarlo. Yo siempre recomiendo que lo visualicen así, ¿verdad? Que lo pinten. Bueno, la parábola está dibujada en este pedazo del eje Y. Y como se lee en el eje Y, entonces venimos leyendo de abajo para arriba, de menos infinito a 0, porque 0 es el valor en Y, ¿verdad? En este ejemplo, ese sería el rango. Después tenemos, ¿qué más teníamos ahí arriba? Los cortes, ¿verdad? Los cortes. Entonces aquí, corte con Y. Repaso cómo se hace el corte con Y. Es de la forma K, 0. Entonces agregue un 0 o escriba un 0 en la X. En este caso es el opuesto de 0 más 2, todo al cuadrado. Ustedes pueden hacer ese cálculo ahí, eso da menos 4. Entonces en este ejemplo, el corte con Y es, aquí lo escribí mal, es 0, menos 4. Voy a borrar aquí porque lo escribí mal. Es 0 en X y algo en Y. En este caso es menos 4. Algo muy importante, todas las parábolas, todas tienen corte con Y. Todas. Ok, tengamos cuidado con eso. Cuando ustedes estudian funciones, ahí uno puede cambiar el dominio y ahí sí puede no tener cortes con Y. Pero en este tema en particular, todas las parábolas van a tener corte con Y. El corte con X, muy importante, por eso escogí este ejemplo. El corte con X, aquí solo hay un corte con X, que en este ejemplo es el mismo vértice, ¿ok? Entonces, mucha atención. Puede ser que el corte con X coincida con el vértice. De hecho, hay una característica cuando esto pasa. Esto pasa cuando el discriminante, cosa que ya ahorita voy a hablar, cuando el discriminante es 0, eso es lo que sucede. ¿Corte o intersección es lo mismo? Sí, correcto. Me preguntan eso. Corte o intersección es lo mismo, exacto. Cuando decimos corte o intersección es lo mismo. Bueno, me falta aquí, no lo escribí arriba en el ejemplo de antes, pero no importa, voy a agregarlo aquí, es la concavidad. Hay dos tipos de concavidad, hacia arriba o hacia abajo. En este caso es hacia abajo. Y eso es muy fácil de saber. Si tiene un menos adelante, el x a la 2 es cóncavo hacia abajo. Y si no tiene, pues es cóncavo hacia arriba. Muy sencillo. Cuando son opuestos es hacia abajo. Arriba pueden agregar aquí concavidad hacia abajo. Bueno. Tenemos esto. Ahora les hablé de que existen dos enfoques. Empecé la clase diciendo que el enfoque 1 es el enfoque de las transformaciones, es conocer y igual a x a la 2 y a partir de ahí hacer todos esos movimientos. Ese es uno de los enfoques. Pero también hay un enfoque que lo voy a llamar enfoque 2, que, bueno, yo le pongo normalmente usando fórmulas o aplicando fórmulas. No es que en un libro se lo van a encontrar así de nombre, pero sobre todo es para que lo asocien con las fórmulas de vértices, ese tipo de cosas. Entonces vean, vamos a hacer el mismo ejemplo de antes, solo que con el enfoque 2. Voy a repasar cómo era. Era x más 2 al cuadrado menos 5. Y igual x más 2 al cuadrado menos 5. Voy a ponerle ese nombre, aplicando fórmulas. Entonces, en este enfoque, realmente nos sirve tener la expresión de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, bajo este enfoque, yo les voy a proponer que lo primero que vamos a hacer es desarrollar eso, simplificar. Entonces, hacemos ahí operaciones, x al cuadrado más 4x más 4 menos 5. Ahí desarrollan, ¿verdad? X al cuadrado más 4x menos 1. Si hay algún error, ustedes me dicen, ¿verdad? Cuando uno hace esto en vivo, se puede equivocar a veces.
fórmula notable, o multiplican x más 2 por x más 2 y al final le restan 5. Bueno, entonces después de tenerlo así, el enfoque lo que dice es que identifique el a, que es un 1 en este ejemplo, porque adelante el x al cuadrado lo que hay es un 1, el b, que es un 4, y el c, el menos 1. Entonces identificamos a, b y c y calculamos el discriminante. El discriminante es de la forma b a la 2 menos 4a por c. Entonces sustituimos, aquí sería 4 al cuadrado menos 4 por a por c, y ustedes se darán cuenta que eso da 16 más 4 que da 20. Vean, el discriminante dice varias cosas, y esto es importante para efectos de algunas preguntas más teóricas, ¿verdad? El discriminante nos dice tres cosas. Voy a apuntarles aquí para que les quede a modo resumen. Cuando el discriminante es positivo, hay dos cortes o dos intersecciones con el eje X. Cuando el discriminante es negativo, no hay cortes. No hay cortes con el eje X. Y cuando el discriminante es igual a 0, hay un corte. Hay un corte con X. En nuestro ejemplo es positivo y por eso es que hay dos cortes. Ya nosotros vimos en el ejemplo de allá arriba que efectivamente tiene dos cortes. Bueno, entonces este enfoque se basa en aplicar algunas fórmulas. En el libro se explica bien de dónde salen estas fórmulas. Eso es muy importante. Aquí, por cuestión de tiempo, no lo puedo hacer porque duraría 40 minutos explicando de dónde salen las fórmulas. Y entonces lo que estamos haciendo es ejemplificando, digamos, las características, pero ustedes pueden ahí con calma estudiar en el libro de dónde salen estas fórmulas. El vértice se aplica esta fórmula, el opuesto de b entre 2a, coma, el opuesto discriminante sobre 4a. Entonces este método es, aplica esas fórmulas y obtiene lo mismo arriba. O sea, en este enfoque usted no necesita dibujar. Entonces, en este caso, el vértice es, apliquemos ahí, el opuesto de b. Si b es 4, su opuesto es menos 4. Si a es 1, 2a es 2, 2 por 1. Opuesto del discriminante, menos 20, porque es 20, ¿verdad? Entonces el opuesto es menos 20. Y 4 por a, o sea, 4. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Simplificamos, hacemos las divisiones, menos 4 entre 2 da menos 2, y menos 20 entre 4 da menos 5. Y ustedes pueden comprobar que eso nos dio allá arriba, ¿verdad? En ese ejemplo lo tenemos allá arriba y es el mismo valor. Voy a subir un momento solo para que lo recuerden, menos 2 menos 5. En el ejemplo de antes, ahí está, ¿verdad? El vértice allá arriba, menos 2, menos 5. Eso nos dio. Bueno, y listo. Después viene el eje de simetría, que en realidad no hay que hacer mucho porque teniendo el vértice ya se tiene el eje de simetría. Si lo quieren ver como fórmula, bueno, se los escribo como fórmula. Es la coordenada X del vértice, menos B entre 2A. O sea, en este ejemplo es menos 4 entre 2, que es menos 2. Muy importante, si en el examen viene un completo y les piden el eje de simetría, no pongan menos 2 porque no es un número el eje de simetría. El eje de simetría es una recta, entonces su respuesta debe ser X igual menos 2. O para ponerlo más completo, el eje de simetría es la recta X igual a menos 2. Si ponen menos 2, no está bien porque el eje de simetría es la ecuación de una recta. Entonces, solo para que tengan cuidado con eso. El ámbito. El ámbito tiene dos casos, digamos. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el ámbito es la coordenada y del vértice a más infinito. Y siempre va cerrado, efectivamente, como alguien me preguntó ahorita. Y cuando es cóncava hacia abajo, más bien es de menos infinito a la coordenada y del vértice. Entonces, por eso queda de esta forma. En nuestro ejemplo, nuestra parábola es cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Bueno,
porque el A es positivo. Eso no lo escribí arriba, voy a agregarlo por sí, que no se nos olvide. El A es igual a 1, entonces como es positivo, entonces la parábola hola, ¿me escuchan? Se me desconectó el internet un segundo, pero ya volvió. ¿Sí me están escuchando? Sí, ok, excelente. Perfecto. Sí, a veces pasa eso, ¿verdad? Que se corta así por un instante y, y se va. Bueno, estaba diciendo, no sé si escucharon todo eso, pero lo último que dije fue que cuando el A es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba y si es negativo, pues es cóncavo hacia abajo. En nuestro ejemplo es cóncavo hacia arriba. Entonces, como es cóncavo hacia arriba, estamos en el caso este que estoy pintando de verde. Entonces, nuestro ámbito sería de la coordenada y del vértice, o sea, de menos 5 hasta más infinito. Porque ese número, menos 5, ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Este menos 5 es este que está aquí, ¿verdad? Ya lo calculamos ahí en el vértice. Entonces, en realidad el vértice nos sirve para darnos el ámbito y para darnos el, el eje de simetría directamente. Bueno, después tenemos los cortes, que también resultan ser muy sencillos si aplicamos estas fórmulas. El corte con Y, simplemente como al cambiar la X por 0, nos da la constante, entonces siempre el corte con Y es de la forma 0,c. ¿Quién es C? El valor que encontramos al principio, ¿verdad? Cuando calculamos el A, B y C. Eso es. Entonces, ustedes ven ahí arriba que A vale 1, B vale 4 y C vale menos 1. Entonces, como C vale menos 1, el corte con Y es 0, menos 1. Y el corte con X, aquí lo que hay que hacer es aplicar la fórmula general, porque resolvemos la ecuación igualada a 0. Entonces, realmente aquí lo que hacemos es resolver ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y ustedes vieron hace un tiempo en alguna de las sesiones que mediante la fórmula general se obtienen estos valores. Entonces, podemos aplicarla aquí, ¿verdad? En nuestro ejemplo, al aplicar esta fórmula sería el opuesto de b, pero busquen allá arriba cuánto era b, ¿verdad? Fíjense que b es 4. Entonces es el opuesto, 4 más menos raíz de discriminante, que es 20, y a es 1, entonces 2 por 1, 2. Pero eso se puede simplificar, eso hay que manipularlo para simplificar. Voy a hacer este cálculo rápido. 20 es 4 por 5, 4 por 5, 20. Entonces raíz de 4 es 2 y queda un 5 dentro de la raíz, así. Eso se puede simplificar, entonces usted simplifica 4 con 2 da menos 2. Y el 2 con 2 se simplifica. Entonces de aquí salen los dos cortes. Entonces, ¿cuáles son los cortes con el eje X? Bueno, hay dos. Uno es menos 2 más raíz de 5,0. Y el otro es menos 2 menos raíz de 5,0. Como lo habíamos dicho allá arriba. Entonces vean que bajo este enfoque no se necesita dibujar. Yo recomiendo conocer bien los dos enfoques, porque eso le da más agilidad para resolver cualquier problema. Hay preguntas que es más fácil graficar, hay preguntas que es más fácil aplicar alguna de estas estrategias. Entonces, conocer los dos enfoques les ayuda mucho a ser más eficientes a la hora de resolver los problemas. Bueno, eso era, digamos, la primera de las dos partes de hoy, hacer como una revisión muy rápida con algunos ejemplos
de cada una de las características de las parábolas. Quiero ahora resolver algunos ejemplos. Abro un espacio ahí para algunas preguntas. No veo preguntas en el chat. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Si no, para empezar a hacer ahí algunos ejemplos de exámenes de años anteriores. Entonces ahí podrían levantarme la mano. Sí se está viendo la pizarra y no sé si el tamaño de la letra ha estado bien. Tal vez si alguien me confirma, se ve la pizarra, tamaño de letra bien. Esos dos detalles son importantes. Sí, preguntan, dicen que sí. Ok. Bueno, escucho preguntas, no sé. ¿Alguna duda que tengan? No sé si he ido muy rápido, si está muy complicado o muy fácil, no sé. Realmente no sé. Bueno, tenemos 126 personas conectadas, lo cual es un excelente número, ¿verdad? Así que felicito por estar acá y espero que les vaya muy bien en las pruebas que van a hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora algunos ejemplos de exámenes viejos. Perfecto, vamos a ir más despacio ahí en los ejemplos, exactamente. Bueno, voy a anexar aquí algunos ejemplos de exámenes de años anteriores, 2014, 17, 19. Creo que agarré uno como de cada uno. Bueno, ese ejemplo ha salido varias veces con algunas variantes porque es bastante conceptual. Este es un ejemplo que si usted conoce las transformaciones es un ejercicio bastante fácil. Si solo sabe el método de las fórmulas, se le va a complicar un poco. Entonces, a eso me refería cuando les decía de conocer las dos estrategias, ¿verdad? Bueno, vamos a ir haciendo lo siguiente. Ustedes ahí tienen dos ecuaciones y tienen dos gráficas. Voy a pintar de amarillo una ecuación y voy a pintar de verde la otra ecuación. Entonces, si ustedes entienden las transformaciones, lo primero que podríamos hacer es pensar si la verde o la roja corresponde a la ecuación amarillo o no. Entonces ahí vamos a ver la estructura. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de que la gráfica roja es una gráfica que se desplazó hacia la derecha y las dos fórmulas que se desplazan hacia la derecha tienen la estructura de la amarilla. Entonces, la gráfica roja corresponde a la ecuación que está pintada de amarillo. Entonces, esta gráfica de amarillo corresponde a la ecuación de amarillo, porque las que tienen paréntesis, cuando usted le suma a la X, en este caso se le sumó A, esas dan movimiento izquierda-derecha. Entonces, ojo aquí, por aquí pueden venir errores. Acá tenemos un 2 positivo, lo estoy marcando ahí. Entonces, repasemos. ¿Qué pasa cuando una expresión de estas se desplaza hacia la derecha? Entonces usted se acuerda, bueno, si desplaza hacia la derecha, en la ecuación queda el signo contrario. Entonces deberíamos pensar que allá arriba, la ecuación que vamos a tener debería llamarse x menos 2 al cuadrado, porque la gráfica se movió a la derecha. Y ya teniendo eso, entonces usted dice, ah, bueno, pero entonces yo podría razonar esto como x más menos 2. Y eso nos hace pensar entonces de que el a debe ser menos 2. Entonces, de esta primera ecuación, concluimos que a vale menos 2. Ahí se puede generar la confusión de que alguien piense que el a vale 2, pero no, a vale menos 2 porque en movimientos horizontales los signos son cambiados, ¿verdad? Si el vértice está en 2, en la ecuación es menos 2. Vamos con la otra, la verde. La verde es una
gráfica que está de 0 para abajo. Significa eso que ese valor de b tiene que ser negativo. Acuérdese, cuando se le resta a x al cuadrado, la gráfica baja. Entonces, entre menos 2 y menos 3, aquí estamos asumiendo que esto está quedando en menos 3. Viendo la escala se entiende que ahí va menos 3. Entonces, esta gráfica que está aquí, de acuerdo a esa estructura de sumar o restar abajo para arriba, esto debe llamarse o debe ser x a la 2 menos 3. ¿Por qué? Porque la gráfica bajó. Y cuando la gráfica baja, es porque hay una resta. Entonces, de aquí vamos a obtener el valor de que b vale menos 3. Pero esa no es la pregunta no es cuánto es A y cuánto es B, la pregunta es, haga un cálculo, haga una operación para ver cuánto es, voy a pintarlo de anaranjado, para ver cuánto es menos 2A más B, cosa que estoy pintando ahí. ¿Cuánto es menos 2A más B? Bueno, eso es lo que preguntan aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, muy fácil, nada más, en lugar de la A, sustitúyela por un menos 2, y en lugar de B, escriba un menos 3. Realmente eso es lo que hay que hacer y a partir de ahí pues es un cálculo. O sea, este menos 3 es este y el menos 2 que usted ve ahí es el menos 2 que está allá arriba. Entonces, eso es una operación que se puede calcular acá. Eso da 4 más menos 3 y eso da 1. Entonces podemos ver que la respuesta es 1. No sé si más o menos se entiende la idea. Vean que aquí calcular esto, digamos, requiere conocer un poco las transformaciones. O sea, la esencia de esta pregunta es evaluar si saben o no transformaciones. Y eso se va a preguntar en el examen que ustedes van a hacer, ¿verdad? Hay preguntas que vienen pensadas para ver si se sabe aplicar o no transformaciones. Entonces, ese es un ejemplo clásico y por eso lo puse, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona? Preguntas. Si no pasamos a otro ejemplo. Felipe levantó la mano, 2 personas levantaron la mano. Voy a buscarlos ahí porque no los veo. Aquí está Felipe. Felipe, ya le habilité el audio. Sí, gracias. Una pregunta, profe. No te escucho. ¿No me escucha? Ahora sí. Ah, ok. Digamos, ¿es necesario hacer todo eso o uno nada más puede usar el eje de simetría y ya? Sí, podría hacerlo usando alguna idea del eje de simetría. Realmente se podría hacer. Yo lo estoy haciendo en este enfoque para que vean la aplicación de las transformaciones, pero si usted maneja bien el concepto del eje de simetría, en este ejemplo en particular, sería una opción viable también. Ah, ok. Ok, Gracias. bueno, tengo por aquí a José Pablo. Adelante, José Pablo. Lo escucho, José Pablo. Profe, que digamos, en un ejercicio parecido a este, digamos que por incertidumbre quedara menos 3 se podría apelar, pero digamos, o sea, teniendo esa parábola pasando entre el menos 2 y el menos 4 y Ajá, teniendo un menos 3 ahí, en realidad eso no es claro, porque qué pasa si fuera como 3, otro número o algo sí, así, entonces sí, se tiene podría razón. apelar o se puede... Sí se podría apelar realmente. Efectivamente es cierto, en realidad cuando se hizo esa pregunta, no se fijaron bien en ese detalle, ¿verdad? Pero sí, ahí debería verse claro en la cuadrícula que pasa por menos 3. Yo lo estoy haciendo así para efectos de seguir la escala, pero sí es una pregunta que uno podría reclamar en ese sentido, ¿verdad? Sí, está bien, No, gracias. no debería Más pasar bien. eso, no debería venir así, digamos. Por acá alguien tiene pregunta, adelante, no sé, usuario. Ah, sí, te escucho. Es que no me quedó claro cómo identifico cuál ecuación corresponde
a la parábola. Ah, ok. ¿Cuál de las dos es la amarilla y cuál de las dos es la verde? Esa es la idea. Ok, muy bien. Voy a ver la otra consulta de una vez. Derek, adelante. Lo escucho, Derek. No, ok. Sí, Derek, escucho. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Que si existe algún método, digamos, más algebraico, así y largo, no sé, como para, digamos, encontrar los valores de A y B sin la necesidad de, bueno, sin hacerlo tan fácil. Vamos a ver, podríamos jugar un poco igualando las fórmulas, haciendo algún sistema de ecuaciones, evaluando algunos puntos, tal vez, evaluando el 0,4 en alguna de las dos fórmulas. Sí, sí, se puede hacer de alguna otra manera. Sí, ¿Cuál 04? sí, se podría hacer de otra forma, sí. No es la única, pero sí es válido eso que dices. Ah, vale, eso. Sí, Vas a sí. ver, vas a ver. Ok, sí es posible, digamos. Ok. Bueno, retomando la pregunta de cómo identificar eso. Bueno, recuerden que al principio de hoy estuvimos viendo ahí que cuando el movimiento es para arriba o para abajo, es decir, sobre el eje Y, la estructura es Y igual X al cuadrado más algo cuando el B es positivo o menos algo. Es decir, cuando la gráfica se mueve para arriba o para abajo, el número se le suma al X al cuadrado. Caso contrario, si el movimiento es así, o sea, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces el número más bien se le suma adentro del paréntesis, o sea, X menos A al cuadrado y aquí X más A al cuadrado. Entonces, ¿cómo sé que la gráfica roja va con la que marqué de amarillo? Bueno, porque las que se mueven izquierda o derecha son las que van entre paréntesis, X más algo o X menos algo, por eso fue. Y las que se mueven abajo o arriba, como la verde, es cuando se le suma algo al X al cuadrado. Así es como se hace esa analogía o esa relación. Bueno, espero haber aclarado la duda. Vamos a proponer aquí otro ejemplo. Este es uno de los que se ha venido preguntando bastante también, con variantes, pero es la misma idea. Bueno, estas preguntas también se pueden hacer calculando intersecciones entre las gráficas y cosas de esas, pero eso requiere más trabajo y como son preguntas de selección única, uno esperaría que no duren tantísimo haciendo o resolviendo este tipo de problemas. Entonces están pensadas para hacerlas con transformaciones. Esa es, digamos, la idea. Bueno, en una pregunta como esa, volvemos nuevamente vamos a aplicar transformaciones. Entonces, alguien está entrando a la reunión, si tenemos, sí. Lo primero es que si usted sabe dibujar esto, debería ser una pregunta bastante fácil. Si no, bueno, hay que repasar más o hay que revisar otra vez. Bueno, vamos de nuevo aquí. X menos 4, entre paréntesis, significa que se movió 4 unidades para la derecha. Pero, ojo aquí, porque hay un menos adelante del paréntesis. Eso significa que se movió 4 a la derecha y nada más, no tiene una suma fuera del paréntesis, no hay nada sumando, restando, entonces queda sobre el eje X. Y ese menos lo que dice es que el dibujo queda cóncavo hacia abajo. Entonces ahí está. Ese sería, digamos, el dibujo de la que está ahí, de la que se llama Y1.
Entonces vean, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Y ahora sí, lo que hay que hacer es graficar las que están ahí. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una parábola que interseca a esa que dibujé de azul? Bueno, entonces primero aclaro que esa que dibujé es la que se llama Y1, ¿verdad? Esta que estoy pintando de amarillo es la básica, x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado se dibuja así. Entonces, claramente, esas dos gráficas no se tocan, no se intersecan, por lo tanto, no podría ser la respuesta a esta, ¿verdad? Ajá. Después viene el opuesto de x a la 2. Entonces, repasemos, esa la tuvimos ahora ahí. El opuesto de x a la 2 es casi la misma que x a la 2, solo que cóncava hacia abajo, porque tiene un menos adelante. Y nos damos cuenta de que ese dibujo o esos dibujos sí se cortan en un punto, que no sé cuál es y no interesa calcularlo, pero la roja, que es esta, menos x a la 2, el opuesto de x a la 2, y la y1, esas dos sí se intersecan. Entonces, listo, ¿verdad? Esas dos se intersecan y ya con eso sabemos que esa es la respuesta. Si quisiéramos ver la otra que está ahí abajo, o las otras, cualquiera de las dos o ambas, x a la 2 menos 4 es como x a la 2, solo que bajo 4. Entonces es una gráfica que es más o menos así. Ahí podemos hacer cálculos de dónde cortan los ejes para graficarlas más, pero realmente solo para descartar que esas dos no se intersecan. Bueno, y entonces ya con eso sabemos que la correcta es la opción B. Entonces vea que nos fuimos a puros dibujos. Alguien podría agarrar la ecuación de Y1, igualarla a X2 y empezar a hacer un poco de álgebra despejando y sustituyendo. Y está bien, ahí le va a llegar a la respuesta. Va a durar un poco más, pero es válido. Aquí la intención es más que todo dibujar y el ejercicio está pensado para aplicar propiedades de las transformaciones. Por eso es que lo estoy dibujando de esa manera. Bueno, eso sería, digamos, ese ejemplo. No sé si hay preguntas, si se entendió. Díganme algo ahí en el chat para hacer otros ahí. Alguien ocupaba copiar y aprovecho para responder un par de preguntas que me habían hecho antes que no pude contestar. ¿Dónde van a subir la clase grabada? Sí, en el canal de YouTube de Matem. Ahí en YouTube usted escribe Matem UCR o en el Facebook de Matem, ahí está el link al canal de YouTube. Entonces ahí se suben. Bueno, vamos con otro ejemplo. Voy a dejarlo ahí porque alguien está copiando más. Otro ejemplo de examen. Todos son de exámenes realmente. Bueno, esta es una pregunta que salió, no recuerdo el año, pero sí, alguien me hace una pregunta con respecto al ejercicio anterior. Si uno podría hacerla muy abierta. Bueno, realmente no podría hacerla muy abierta porque esta gráfica x2 menos 4 tiene dos cortes con x que son 2,0 y menos 2,0. Vea que son los números que hacen 0 eso. 2 a la 2, 4, menos 4, 0. Menos 2 a la 2, 4, menos 4, 0. Entonces, si uno quisiera dibujar esto un poquito mejor, como los cortes son 2 y menos 2, este dibujo va a pasar por 2 aquí. En realidad es más cerrada aún. Entonces no podríamos dibujarlo tan abierto porque los cortes están en 2 y menos 2 y eso garantiza que no corte. Esa es la razón de por qué no podría dibujarla más abierta, porque con los cortes usted más o menos se ubica qué tanto la abre o la cierra. Esa es, digamos, la idea. Espero haberle respondido. Bueno, esta pregunta también es una pregunta que se puede hacer vía fórmula o usted puede trabajar las opciones, pero lo más sencillo ahí es dibujar. Entonces dice, la ecuación de una parábola de vértice 5,0, ya con solo eso, realmente se puede responder. Vean,
Voy a aprovechar el ejemplo para hacer algo más, digamos. Voy a empezar con el de abajo, que es el más fácil. El tercero, el vértice es, esta se mueve 5 para la izquierda, entonces es menos 5 el vértice, menos 5, 25. La C, el vértice es menos 5, menos 5. La B es 5 en X, les recuerdo que en X lleva el signo contrario, ¿verdad? Si aquí es más 5, aquí es menos 5. Si aquí es menos 5, allá es más 5. Y como no se le suma o resta nada, vea que ese cuadrado no tiene nada sumado ni restado, entonces es menos 5,0. 5,0. La otra, esta tendría vértice, vea que en X, a la X no se le suma nada, la X está solito, es un X más 0, entonces en el eje X no tiene movimiento, es 0 en X, y en Y se le sumó 25, entonces 0,25. Entonces estoy haciendo ejemplos para sacar vértices así de una vez muy rápidos. Contestando la pregunta, ¿cuál de esas tiene vértice 5,0? Bueno, ya la respuesta ahí está. Ya usted sabe, viendo esos vértices, el único que tiene vértice 5,0 es la opción B. Y ahí está la respuesta. Si quisieran hacerlo más bien de una manera dibujada, bueno, entonces esta se dibuja, es como x a la 2, 25 para arriba. Esta es 5 derecha y nada más. La C es 5 izquierda y 5 hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Habría que ver si corta o no la parte positiva, eso habría que trabajarlo. Y la D es 5 izquierda, 25 arriba. Y todas son cóncavas hacia arriba porque tienen positiva el coeficiente de x a la 2. Bueno, entonces ahí vea que ni siquiera ocupamos la parte del 0,25, ¿verdad? También se puede hacer calculando el corte con Y de todas y viendo cuál tiene 0,25 de corte. También sería una estrategia válida. Pero realmente esta pregunta pudo llegar hasta ahí. ¿Cuál de las siguientes parábolas tiene vértice 5,0? Está lloviendo bastante por acá. No sé si ese ruido les afecta. Espero que no se nos corte aquí el internet ni nada. Sí, entonces la segunda parte realmente no se requiere para responder. Preguntan algo. La manera algebraica para saber si dos parábolas se intersecan. Bueno, lo que hay que hacer en ese caso, Juan Carlos, es igualar las dos fórmulas. Usted iguala las dos fórmulas, resuelve la ecuación y si le da alguna solución, esa solución es el corte. Esa sería la manera. En este examen no se está, o digamos, acá en este curso no lo evaluamos de esa manera, entonces no se preocupen en cuanto a eso, pero sí es interesante saberlo. En el curso de cálculo sí se aborda más para graficar funciones, pero acá es un poco más de graficar. Pero sí, la forma es igualar las dos fórmulas y despejar. Esa es la estrategia. Bueno, voy a otro ejemplo que tenemos ahí preparado. Este ejemplo que viene es muy importante porque aplica un concepto sobre el vértice que a veces no se estudia mucho o no se trabaja con detalle, pero sí es un detalle ahí muy importante. Vea que son preguntas no como en álgebra, ¿verdad? De resolver y calcular y despejar. No, aquí es un poco más conceptual y por eso trabajé un poquito ahí las transformaciones, ¿verdad? Considere la parábola que contiene al punto 4,3. Un detalle importante es, no dice que 4,3 es el vértice, eso no dice ahí. O sea, 4,3 es un punto cualquiera de la parábola, pero no dice que es el vértice, ¿verdad? Lo que sí dice es que el eje de simetría es la recta x igual a 2.
Entonces, este dibujo quedó bastante mal, debo decir, por estar dibujando a mano alzada. Entonces voy a aprovecharme aquí para hacerlo mejor y que la explicación quede un poquito más clara. El eje de simetría es la recta x igual a 2. Normalmente se dibuja punteado para efectos de diferenciarla. Y entonces pasa lo siguiente. Voy a hacer el eje x aquí. Y voy a decir que esta recta verde se llama x igual a menos 2. Ahora vean qué interesante. El punto 4, 3, perdón, ahí puse algo mal porque es x igual a 2. Entonces yo tengo ahí, digamos, 1, 2, 3, 4. El punto 4, 3 más o menos está aquí donde lo estoy pintando, 4 en x, 3 en y. Me disculpan si no se escucha bien, está cayendo un aguacero increíble. Está ahí el punto 4.3. Voy a hablar un poquito más fuerte por aquello. Y eso es toda la información, ¿verdad? Hay un punto de ahí y ese es el eje de simetría. Hay un detalle importantísimo y por eso me gusta este problema, porque si a usted ya le dicen que este es el eje de simetría, es porque por definición y de fijo, el vértice está siempre en el eje de simetría. O sea, el vértice puede ser este que estoy pintando de naranja, puede ser este aquí abajo, o sea, el vértice puede estar en cualquier lugar. Eso es muy importante. No se sabe dónde porque no hay información suficiente, solo sabemos que el vértice está sobre el eje de simetría. Incluso podría estar aquí en 2, podría estar bien arriba, realmente no se sabe. Pero sí se sabe otro detalle súper importante y por eso es que me gusta este problema. Miren, el eje de simetría, por eso se llama así, porque hace una simetría. O sea, vea lo que voy a dibujar aquí de color naranja. Esta distancia, para efecto de que la explicación me quede mejor, voy a hacer un poquito más escala. Voy a poner el 4 un poco más cerca aquí. Entonces pasa lo siguiente. Voy a pintar de color naranja esta distancia. Esta distancia que es de 2, como es simétrico, de fijo, va a haber otro punto de la parábola que está a la misma distancia. Es decir, el punto simétrico al que está de azul, voy a pintarlo de rojo, debería quedar aquí por la simetría. El eje de simetría, eso es lo que hace que esta distancia de acá sea la misma. Eso lo que dice es que la parábola podría ser esta que estoy dibujando. Bueno, ahí no me pasó bien. Esta que estoy dibujando podría ser, pero podría estar más arriba. Podría ser cóncava hacia abajo. Pero fijo pasa por esos dos puntos. Entonces veamos las opciones. ¿Con certeza corta el eje X? Bueno, con certeza no, porque yo ya le encontré un dibujo que no corta el eje X, ese que está ahí. ¿Con certeza es cóncavo hacia abajo? No. Ya le encontré un dibujo que no es cóncavo hacia abajo y cumple lo que ahí dice. ¿Es cóncavo hacia arriba? No. Ya le encontré un ejemplo donde es cóncavo hacia abajo. ¿Corta el eje Y en 0,3? Sí, eso sí es cierto. Por la simetría, este punto es simétrico. Esa es la opción correcta. Ojo con el eje de simetría. Voy a hacer un dibujito aquí a la izquierda, mire. Si esa línea punteada de azul es el eje de simetría y usted me dice que hay un punto acá de la parábola, fijo hay otro punto aquí de la parábola. Y usted me dice que hay un punto aquí a la izquierda, fijo hay otro simétrico. Si usted me dice que hay uno aquí, hay otro acá por la simetría. O sea, estas distancias
en el eje X son las mismas. Casualmente, esa es la definición de ser eje de simetría. Entonces, ese concepto es muy importante en este tipo de problemas. Bueno, no sé si se entendió, si no, pero son preguntas que se hacen bastante para ver la comprensión de esa idea del eje de simetría, ¿verdad? Entonces, no sé qué opinan de eso. Si hay dudas, si hay preguntas, no veo manos levantadas. No sé. Ok. No hay dudas. Bien. Bueno, aquí vienen un par de preguntas. Si se entendió, todo bien. Ok. Bien. Bueno, cuidado con esa pregunta, ¿verdad? Porque es una pregunta muy conceptual. Es una pregunta conceptual y son preguntas que evaluamos bastante en el curso, ¿verdad? Más de calcular, hay preguntas que nos interesan ver la comprensión de los conceptos. Bueno, vamos a hacer otro. Son las 5:17. Creo que con esta ya vamos cerrando. Vamos con esta pregunta. Esa ya la hicimos, perdón. Vamos con esta. Esa pregunta la quería resolver también, es muy importante. Es un poquito más algebraica, pero tiene concepto y eso es lo que me gusta de estas preguntas. Dice, la parábola de ecuación ax al cuadrado más 3b contiene a esos puntos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es a más b? Entonces, en realidad esto se trata de calcular a, después calcular b y hacer esa suma, a más b. Entonces aquí esto realmente se trabaja, o una manera de abordarlo es así. Si estos son puntos de la parábola, esto tiene la estructura x, y. O sea, vamos a cambiar la x por un 0 y la y por un menos 9. Y eso lo vamos a hacer 2 veces. Entonces voy a hacer una separación y vamos a hacerlo para 0, menos 9. Entonces, en lugar de la y pongo menos 9. En lugar de la x pongo un 0 y b no sé quién es. Entonces de ahí despejo. Esto queda 0 al cuadrado da 0 y 0 por a da 0. Y de ahí despejo, ¿verdad? Esto es una ecuación. Ahí multiplican por un tercio o dividen entre 3. Entonces b vale menos 3. Entonces ya tenemos que b vale menos 3. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. Cambio la x por un 1 y la y por un menos 2. Entonces nos queda un menos 2 en y, un 1 en x y el 3b, voy a dejarlo ahí, ahorita lo cambio. Entonces aquí nos queda menos 2 es igual a más 3 por b. Pero b ya lo calculamos. Fíjense que b vale menos 3. Entonces pongo un menos 3 en el b. Y eso nos queda a menos 9. Y luego, entonces ahí, no sé si hay algún error, revisemos si todo está bien, ¿verdad? Perdón, ahí estoy haciendo algo mal. Entonces aquí nos queda que, no, sí estaba bien, estaba bien. A más menos 9. Y por lo tanto, si ustedes despejan ahí, nos queda que A vale, ¿cuánto vale A ahí? Debería ser 7, ¿verdad? Ahí se me confundió un momento. Y listo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es A más B? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la A en la primera? Buena pregunta. La A en la primera da 0. Cuando hacemos esta multiplicación, 0 por A da 0, ¿verdad? La ventaja de este ejemplo es que quedó un 0 ahí. Entonces 0 por A da 0, me pregunta. ¿Qué pasó con el A? La pregunta. Entonces se canceló porque quedó A por 0. Entonces finalmente nos vamos a la pregunta que es A más B.
sabiendo que A vale 7, entonces A más B es 7 más menos 3, lo cual da 4. Y esa es la pregunta. Bueno, ese tipo de preguntas a veces sale bastante con algunas variantes, pero la idea es más o menos la misma. Vamos a ver. ¿Qué pasa si no da 0? Si no da 0, entonces lo que se hace es como un sistema de ecuaciones, que usted despeja a una letra y la sustituye en la otra, como cuando buscamos el punto de intersección de dos rectas, es lo mismo. Usted despeja A de una ecuación y la sustituye en la otra. Como cuando hacemos sistemas de ecuaciones. A ver si me explico. Voy a hacer un ejemplo aquí que no tiene nada que ver con el anterior. Digamos que a un lado a usted le quedó A más 2B igual a 4. Y digamos que del otro le quedó menos 3B más 2A igual a 5. Entonces usted aquí despeja A. Y este A lo evalúa aquí. Entonces le queda menos 3B más 2 por A igual a 5. Y ahí despeja B. Como lo que hacían en sistemas de ecuaciones. Es la misma idea. Bueno, son las 5:23. Vamos a terminar por acá. Los espero el lunes en la sesión de circunferencias y espero que esta clase les haya servido en algo para su preparación para el examen. Que pasen muy buenas tardes. Nos estamos viendo por acá. Hasta luego.